La herida y el reencuentro. Hay encuentros que cambian tu vida para siempre, y otros que la destrozan en 1000 pedazos. Pero, ¿qué pasa cuando ambos suceden con la misma persona? El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando Sofía Morales apagó la máquina de espresso por última vez esa noche. El aroma a café tostado aún flotaba en el aire del pequeño local que había sido su refugio durante los últimos 3 años. Café Luna. Así había bautizado a su sueño hecho realidad, aunque últimamente se sentía más como una pesadilla financiera. Sus manos temblaron ligeramente al doblar el trapo húmedo. No era por el cansancio de la jornada de 16 horas, sino por la carta que descansaba sobre el mostrador de madera desgastada. El sello del banco brillaba bajo la luz tenue, como una amenaza silenciosa. 30 días. Eso era todo lo que le quedaba antes de perder todo por lo que había luchado. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas mientras vivimos esta historia juntos. La lluvia comenzó a golpear suavemente contra los cristales empañados del café. Sofía suspiró, permitiéndose por un momento el lujo de la melancolía. Recordó cuando era niña, y su abuela Elena le decía que la lluvia traía nuevas oportunidades. Mira, mijita, cada gota que cae limpia el camino para algo mejor. Pero esta noche, la lluvia solo parecía agregar más peso a sus hombros. Se dirigió hacia la puerta principal, las llaves tintineando en su mano cuando escuchó 3 golpes suaves pero firmes contra el vidrio. Su corazón se detuvo. A esas horas, en esa zona de la colonia Roma, nadie tocaba a las puertas de los negocios cerrados con buenas intenciones. Pero cuando levantó la vista, el mundo se tambaleó bajo sus pies. Sebastián Herrera estaba ahí, del otro lado del cristal empañado. Su figura imponente se recortaba contra la luz amarillenta de la calle, el cabello negro ligeramente humedecido por la lluvia, esos ojos color miel que una vez la habían hecho sentir como la mujer más amada del mundo, el mismo hombre que 5 años atrás había destrozado su corazón como si fuera una taza de porcelana fina. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, el corazón reconozca inmediatamente a quien más daño nos hizo? Sus labios se movieron en una súplica silenciosa que atravesó el vidrio. ¿Un último café? Los dedos de Sofía se congelaron alrededor de las llaves. Durante 5 años había ensayado este momento. Había imaginado 1000 versiones diferentes de su reencuentro, desde la indiferencia glacial hasta la confrontación dramática. Pero ahora que lo tenía frente a ella, vestido con un traje que probablemente costaba más que su renta de 6 meses, lo único que pudo hacer fue quedarse paralizada. La lluvia arreció, como si el universo estuviera urgiendo una decisión. Sebastián presionó su palma contra el vidrio. Era el mismo gesto que solía hacer cuando la esperaba afuera de la universidad, cuando eran jóvenes y creían que el amor podía conquistarlo todo. Cuando él era solo un estudiante de último año de administración con sueños grandiosos, y ella una chica de provincia que estudiaba literatura con una beca de excelencia académica. Flashback. Universidad Nacional, hace 6 años. Oye, la chica del café solo. Así la había llamado Sebastián la primera vez que la vio en la cafetería de la facultad. Sofía siempre se sentaba en la mesa del rincón, con sus libros de García Márquez y Rulfo, esparcidos como un altar literario. Tomaba su café negro, sin azúcar, mientras subrayaba párrafos con la intensidad de quien busca respuestas en cada línea. ¿Puedo sentarme?, le había preguntado ese martes lluvioso de octubre, con una sonrisa que derretiría el corazón más frío. Ella había levantado la vista de 100 años de soledad, y había visto algo en esos ojos color miel que la hizo asentir sin palabras. Era como si el destino hubiera susurrado: «Este es tu momento». El sonido de las gotas contra el vidrio la devolvió al presente. Sebastián seguía ahí, empapándose, esperando. Sus ojos no habían perdido esa intensidad que una vez la había vuelto loca de amor. Con manos temblorosas, Sofía giró la llave y abrió la puerta. El aire frío de la noche se coló al interior, mezclándose con el aroma persistente del café. «Hola, Sophie».
Su voz era exactamente como la recordaba, grave y melodiosa, con ese dejo de ternura que solía usar solo para ella. «El café está cerrado», logró articular, aunque su voz sonó más quebradiza de lo que hubiera querido. «Lo sé». Sebastián se acercó un paso, lo suficiente para que ella pudiera ver las gotas de lluvia en sus pestañas. «Pero pensé que tal vez, por los viejos tiempos». ¿Por los viejos tiempos? ¿Acaso había olvidado cómo terminaron esos viejos tiempos? La furia comenzó a hervir en su pecho, mezclándose peligrosamente con algo que no quería reconocer. Nostalgia, dolor, y por más que tratara de negarlo, una chispa de la atracción que nunca había logrado extinguir completamente. Los viejos tiempos murieron hace 5 años. Sebastián, en el aeropuerto, ¿lo recuerdas? Las palabras salieron cortantes, como fragmentos de vidrio. Él cerró los ojos por un instante, como si hubiera recibido una bofetada. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Dolor? Cada día desde entonces, murmuró. La lluvia seguía cayendo, creando una cortina de agua que los separaba del resto del mundo. En ese momento, existían solo ellos dos, el peso de su historia y el aroma a café que flotaba entre ambos como un puente invisible hacia el pasado. Sofía sintió que las piernas le temblaban. No podía seguir de pie en la entrada, expuesta, vulnerable. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el interior del café. No lo invitó a entrar, pero tampoco cerró la puerta. Sebastián la siguió, cerrando la puerta tras él. Sus zapatos de cuero caros resonaron contra el piso de madera, un contraste extraño con las zapatillas gastadas de Sofía. Él se quedó de pie cerca de la entrada, como si entendiera que no tenía derecho a adentrarse más en su espacio. «Bonito lugar», comentó, aunque había algo en su voz que sugería que ya lo conocía. «¿Bonito lugar? ¿Eso era todo lo que tenía que decir después de 5 años? ¿Qué quieres, Sebastián?», preguntó sin darse la vuelta, fingiendo organizar las tazas que ya estaban perfectamente ordenadas. «Verte». La simplicidad de su respuesta la golpeó como un puño en el estómago. Se giró lentamente para enfrentarlo, y lo que vio la desconcertó. Este no era el Sebastián arrogante que la había abandonado. Había algo diferente en él, una gravedad en su postura, líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no estaban ahí antes. ¿Para qué? ¿Para presumirme tu éxito? ¿Para restregarme en la cara todo lo que conseguiste después de lo que me hiciste? Flashback. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hace 5 años. No puedes pedirme que elija entre tú y mi futuro, Sophie. Las palabras de Sebastián habían resonado en la sala de esperas como una sentencia de muerte. Sofía había llorado tanto esa noche que pensó que se quedaría sin lágrimas para el resto de su vida. Él tenía en la mano el boleto de avión a Nueva York, la oportunidad de trabajar en una de las empresas más importantes de Wall Street. La misma oportunidad que había rechazado 2 años atrás para quedarse con ella. «Te esperaré», había mentido, sabiendo que él nunca regresaría, sabiendo que ella nunca volvería a ser la misma sin él. 2 años, Sophie. Solo 2 años y regreso por ti. Otra mentira que flotó en el aire del aeropuerto como el humo de los cigarrillos prohibidos. Ella había visto el alivio en sus ojos cuando él le dijo que sí, que lo esperaría. El alivio de un hombre que acababa de liberarse de una responsabilidad que ya no quería cargar. Sebastián se acercó lentamente, con las manos extendidas como si quisiera tocarla pero no se atreviera. «No vine a presumir nada. Vine porque me enteré de tu situación». Las palabras cayeron como hielo sobre su piel. Sofía sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «¿Mi situación? ¿De qué hablas?» «El banco, Sophie, los préstamos. Sé que puedes perder el café». ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo diablos sabía sobre sus problemas financieros? La humillación se extendió por su pecho como una mancha de tinta. No era suficiente con que él la hubiera abandonado en su momento más vulnerable. Ahora tenía que enterarse de su fracaso.
de su incapacidad para mantener a flote el sueño que había construido con lágrimas y noches sin dormir. ¿Y qué? ¿Viniste a salvarme? ¿A jugar al héroe generoso? Su voz subió una octava, la ira haciendo que las palabras salieran disparadas como balas. Vine porque nunca dejé de preocuparme por ti. ¿Preocuparse? ¿Durante 5 años sin una sola llamada, sin un solo mensaje? Qué conveniente. Te preocupas justo cuando estoy en el fondo. Sebastián se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que ella recordaba demasiado bien. Era lo que hacía cuando se sentía acorralado, cuando las palabras se le atoraban en la garganta. No es así, Sophie. Yo he estado al tanto de tu vida. Sé que abriste el café hace 3 años. Sé que has luchado como una leona para mantenerlo. Sé que tu abuela murió el año pasado y que... ¡Basta!, gritó Sofía, las lágrimas amenazando con desbordarse. No tienes derecho a saber de mi vida, a vigilarme como si fuera tu responsabilidad. El silencio se extendió entre ellos, pesado y doloroso. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión eléctrica. Tienes razón, admitió él finalmente. No tengo derecho. Pero eso no significa que haya dejado de amarte. Las palabras flotaron en el aire como pétalos de una flor venenosa, hermosas y letales al mismo tiempo. ¿Amor? ¿Después de 5 años hablaba de amor? Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había esperado muchas cosas de este encuentro, pero una confesión de amor no estaba entre ellas. No después de tanto tiempo. No después de tanto dolor. No, susurró, más para sí misma que para él. No puedes llegar aquí después de 5 años y decirme que me amas. No puedes. Pero es la verdad. La verdad es que me abandonaste. Las lágrimas finalmente se desbordaron, corriendo por sus mejillas como ríos de dolor contenido. La verdad es que elegiste el dinero sobre mí. La verdad es que cuando más te necesité, cuando mi mundo se estaba desmoronando, tú ya estabas en otro país construyendo el tuyo. Sebastián se acercó más, y esta vez ella no se alejó. No porque no quisiera, sino porque no tenía fuerzas para hacerlo. 5 años de dolor, 5 años de reconstruirse a sí misma pieza por pieza, y bastó con una conversación para que todo se desmoronara nuevamente. Sé que cometí el error más grande de mi vida. Su voz era apenas un susurro. Sé que no merezco tu perdón, ni siquiera tu atención. Pero vine porque quizás sea mi única oportunidad de enmendar las cosas. ¿Enmendar las cosas? ¿Cómo se enmendaba un corazón roto? ¿Cómo se reparaban 5 años de soledad? Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. Tenía que ser fuerte. Había sobrevivido sin él durante 5 años. Podía sobrevivir esta conversación. Ya es muy tarde para enmendar nada, Sebastián. ¿Lo es? Él se acercó un paso más, y ella pudo oler su colonia, la misma que usaba cuando eran novios. Un aroma que la transportó inmediatamente a noches de besos apasionados y promesas susurradas. O tal vez el destino nos está dando una segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad? Después de todo lo que había pasado. Antes de que pudiera responder, él sacó del bolsillo interior de su saco un sobre blanco. Lo dejó sobre el mostrador, entre ambos, como una propuesta silenciosa. ¿Qué es eso?, preguntó ella, aunque una parte de su corazón ya sabía la respuesta. La solución a tus problemas con el banco. Su voz era firme, decidida, sin condiciones, sin ataduras. Solo, déjame ayudarte. Sofía miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Ahí estaba, la salvación de su café, de su sueño, de su futuro, todo lo que necesitaba para seguir adelante. Pero venía envuelto en el pasado que tanto había luchado por dejar atrás. ¿Cómo podía ser tan cruel el destino? ¿Ofrecerle la salvación de la mano del hombre que la había destruido? No puedo aceptar eso, murmuró,
aunque cada fibra de su ser gritaba que lo tomara, que salvara lo que había construido con tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque no sé qué quieres a cambio. Los ojos de Sebastián se suavizaron, y por un momento, ella vio al joven de 22 años que se había enamorado de ella en la cafetería de la universidad. Lo único que quiero es la oportunidad de conocer a la mujer en la que te has convertido. La oportunidad de intentarlo de nuevo. ¿Intentarlo de nuevo? Después de 5 años de silencio, el reloj de pared marcó la medianoche con un sonido que resonó en el café como una campanada del destino. Sofía miró a Sebastián, luego el sobre, luego otra vez a él. En sus ojos vio determinación, arrepentimiento y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Dame una semana», le dijo finalmente. «Una semana para conocer a la mujer en la que me convertí sin ti. Una semana para decidir si merezco que lo intentes. ¿Y el dinero?» Eso... Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. «Eso es entre el café y el banco, no entre tú y yo». Sebastián asintió lentamente, entendiendo las reglas del juego que se estaba estableciendo entre ellos. «¿Misma hora mañana?», preguntó dirigiéndose hacia la puerta. «Misma hora», confirmó ella, aunque su voz apenas era audible. Él se detuvo en el umbral, su silueta recortada nuevamente contra la luz de la calle. «Sophie». «¿Qué?» «Nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 5 años». Y con esas palabras, salió del café, dejándola sola con el aroma a café frío, un sobre que podía cambiar su vida, y la certeza de que nada volvería a ser igual. Sofía se dejó caer sobre la silla detrás del mostrador, el sobre aún en sus manos. Afuera, la lluvia había comenzado nuevamente, como si el universo llorara por los corazones rotos que insistían en volver a encontrarse. ¿Era posible que después de tanto dolor, de tanto tiempo, el amor pudiera renacer? ¿O era solo la nostalgia jugándole una mala pasada a su corazón herido? Solo tenía una semana para descubrirlo. Parte 2. La lucha y la tentación. Hay heridas que creemos sanadas hasta que la persona que las causó aparece nuevamente. Y entonces descubrimos que el corazón tiene memoria propia. Sofía no durmió esa noche. Se quedó sentada en su pequeño departamento arriba del café, con el sobre de Sebastián entre las manos y 1000 preguntas atormentándola. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas desgastadas, finalmente se decidió a abrirlo. El cheque era por más dinero del que había visto junto en toda su vida. Lo suficiente para pagar al banco, renovar el equipo del café y vivir tranquila durante al menos 2 años. Pero no era eso lo que la tenía temblando. Era la nota adjunta, escrita con esa letra que conocía de memoria. Para la mujer que me enseñó que los sueños valen más que el oro. No es una disculpa, es una oportunidad. Tuya. S. ¿Cómo podía ser tan considerado y tan cruel al mismo tiempo? El día transcurrió en una nebulosa extraña. Los clientes habituales notaron su distracción. Doña Carmen, la señora que llegaba cada mañana por su capuchino sin azúcar, le preguntó 3 veces si se sentía bien. «Es que está muy pálida, mijita», como si hubiera visto un fantasma. Un fantasma. Eso era exactamente lo que era Sebastián para ella. A las 5 de la tarde, cuando la luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales del café, llegó Mariana, su mejor amiga desde la universidad. Una mujer menuda, de cabello rizado y ojos vivaces, que había sido testigo de la historia de amor y desamor de Sofía. «Tienes cara de que el mundo se acabó», anunció Mariana, colgando su bolsa del respaldo de la silla favorita de Sofía. «¿Qué pasó? ¿Finalmente te decidiste a cerrar el café?» Sofía le sirvió un cortado, exactamente como le gustaba, con un toque de canela. Era su ritual de siempre, la forma en que procesaban los problemas juntas desde que se conocían. «Y peor», murmuró Sofía. Regresó. Mariana levantó una ceja, pero antes de que pudiera preguntar, Sofía añadió: «Sebastián regresó».
La taza se detuvo a medio camino hacia los labios de Mariana. Sus ojos se agrandaron como platos. ¿Sebastián Herrera? ¿Tú, Sebastián? No es mi Sebastián. La corrección salió automática, defensiva. Ay, por favor. El hombre por el que lloraste durante 2 años completos. El que te hizo jurar que nunca volverías a enamorarte. Ese Sebastián. ¿Había sido tan obvia su devastación? ¿Tan patética? Sofía le contó todo. El encuentro de la noche anterior, el dinero, la propuesta de una semana. Mariana la escuchó en silencio, ocasionalmente sorbiendo su café, hasta que Sofía terminó. ¿Y vas a hacerlo? ¿Vas a darle la semana? No lo sé, admitió Sofía. Parte de mí quiere mandarlo al diablo, pero otra parte... ¿Otra parte qué? Otra parte quiere saber quién es ahora, en qué se convirtió. Si realmente se arrepiente. Mariana suspiró profundamente. Sofía, mi amor, tienes que ser muy honesta contigo misma. ¿Lo que sientes es curiosidad o esperanza? La pregunta la golpeó como una bofetada, porque tenía razón. No era solo curiosidad lo que la carcomía por dentro. Era algo más peligroso, más primitivo. Era la esperanza tonta de que tal vez, solo tal vez, esta vez, fuera diferente. Era tan patética que después de 5 años seguía aferrada a los restos de un amor que la había destruido. A las 11 de la noche, Sofía se había decidido. Usó el dinero para pagar inmediatamente al banco, no como un préstamo de Sebastián, sino como capital de trabajo que había conseguido. No le debería nada a nadie, especialmente no a él. Cuando el reloj marcó las 11:47, su corazón comenzó a latir aceleradamente. Afuera, la lluvia caía nuevamente, como si fuera la banda sonora oficial de sus reencuentros. Esta vez, cuando Sebastián apareció del otro lado del vidrio empañado, ella ya tenía la puerta abierta. Puntuales los dos, comentó él con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Siempre fui puntual, tú eres el que cambió. La respuesta salió más cortante de lo que había planeado. Sebastián entró al café, esta vez sin esperar invitación. Se dirigió hacia la misma mesa donde se habían sentado la noche anterior, pero Sofía se quedó de pie detrás del mostrador. Necesitaba esa barrera física entre ellos. ¿Café?, ofreció, aunque sonó más a rutina que a cortesía. Por favor. Mientras preparaba 2 tazas de su mezcla especial, Sofía lo observó disimuladamente. Vestía más casual esta noche. Vaqueros oscuros y una camisa blanca que se pegaba a su torso de manera que ella trataba de ignorar. Se veía mayor, más serio, pero también más seguro de sí mismo. ¿Cuándo había desarrollado esa presencia que llenaba el espacio? ¿Cuándo había dejado de ser el chico inseguro que conoció en la universidad? ¿Usaste el dinero? No era una pregunta. Sofía dejó la taza frente a él con más fuerza de la necesaria, haciendo que el café se derramara ligeramente sobre el platillo. Como capital de trabajo, no como un favor tuyo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no te debo nada. Sebastián sonrió, y esta vez la sonrisa fue genuina. Llegó hasta sus ojos. Sigues siendo igual de orgullosa. ¿Y tú sigues siendo igual de arrogante? ¿Por qué cada conversación con él se convertía en un campo de batalla? Se sentó frente a él, manteniendo la mesa como una frontera neutral entre ambos. Sebastián tomó un sorbo de café y cerró los ojos, saboreando. Dios, había olvidado lo bien que preparas el café. No habías olvidado nada, solo fingiste que sí. Flashback. Apartamento de estudiantes. Hace 6 años. ¿Cómo lo haces?, le había preguntado Sebastián una madrugada, mientras ella preparaba café para ambos después de una noche de estudio intenso. Es un secreto de familia, había respondido Sofía con una sonrisa misteriosa. Mi abuela me enseñó. Dice que el café perfecto se hace con las manos, pero se siente con el corazón. Enséñame, había insistido él, abrazándola por detrás mientras ella movía la cafetera. No se puede enseñar, se siente.
y él había girado su rostro hacia él, besándola con ternura infinita. Entonces enséñame a sentir. El recuerdo la golpeó con tanta fuerza que tuvo que parpadear varias veces para volver al presente. Sebastián la estaba observando con intensidad, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿En qué pensabas?, preguntó suavemente. En nada importante. Mintió. ¿Seguimos mintiéndonos? La pregunta flotó entre ellos como una acusación. Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez en 2 noches. Está bien. Pensaba en cuando me pediste que te enseñara a preparar café. Y yo pensaba en la misma noche, admitió él. Que es como me sentía cuando te besé esa madrugada, como si el mundo tuviera sentido por primera vez. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que evocar los recuerdos más hermosos justo cuando ella trataba de mantenerse firme? Eso fue hace mucho tiempo, Sebastián. Éramos otras personas. ¿Lo éramos? Se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos, porque yo sigo sintiendo exactamente lo mismo cuando te miro. El aire se espesó entre ellos. Sofía sintió que le faltaba el oxígeno, que el café se había vuelto demasiado pequeño, demasiado íntimo. No puedes llegar aquí y decir esas cosas, no después de 5 años. ¿Por qué no? Porque me duele. Las palabras salieron con más fuerza de la que había planeado. Porque cada palabra tuya me recuerda lo que perdí, lo que perdimos. Sebastián se quedó en silencio, pero no apartó la mirada. En sus ojos, Sofía vio algo que no esperaba, lágrimas contenidas. A mí también me duele, murmuró finalmente. Cada día desde que subí a ese avión. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran amores narrados. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste? Era la pregunta que había evitado hacer durante 5 años. La pregunta que la había mantenido despierta miles de noches, buscando respuestas que nunca llegaron. Sebastián se pasó las manos por el rostro, como si se preparara para confesar el peor crimen del mundo. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que te cansaras de estar con alguien que no tenía nada que ofrecerte. ¿Miedo? ¿El hombre más seguro que había conocido tenía miedo? Eso es ridículo. Nunca me importó que no tuvieras dinero. Lo sé. Suspiró profundamente. Pero a mí sí me importaba. Cada vez que veías algo que te gustaba y no podía comprártelo, cada vez que tenías que trabajar doble turno porque yo no podía ayudarte con la renta, cada vez que tu familia me miraba como si fuera un perdedor que te estaba arrastrando hacia abajo. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. Durante 5 años había creído que él la había dejado por ambición, por una vida mejor. Nunca se le había ocurrido que hubiera sido por inseguridad. Mi familia nunca... Tu papá me lo dijo claramente la última vez que fui a Puebla, que su hija merecía algo mejor que un estudiante sin futuro. ¿Su padre había dicho eso? ¿Cuándo? Las piezas comenzaron a encajar en su mente. La última visita de Sebastián a casa de sus padres había sido un mes antes de que llegara la oferta de Nueva York. Había regresado extraño, distante. Ella había pensado que era estrés por los exámenes finales. ¿Y por eso decidiste que era mejor dejarme? Decidí que era mejor convertirme en alguien que mereciera tenerte. La oportunidad en Nueva York apareció como una señal. 2 años, pensé. 2 años para hacer dinero, para construir algo sólido, y luego regresaría por ti convertido en el hombre que merecías. 2 años. Él realmente había planeado regresar. Pero no regresaste. No. La palabra salió como un gemido de dolor, porque cuando quise hacerlo, ya era demasiado tarde. Había escuchado que salías con alguien más. Pensé que me habías olvidado. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Salir con alguien? ¿De qué hablas? Carlos Mendoza, el médico. Sofía, lo siento mucho, murmuró Mariana, pero sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo.
Sofía leyó el artículo completo. Cada palabra era como una puñalada. El magnate empresarial Sebastián Herrera ha decidido expandir su imperio a nivel internacional tras una exitosa reunión con los directivos de Goldman Sachs. Fuentes cercanas confirman que el contrato, valorado en varios millones de dólares, requiere su traslado permanente a Nueva York a partir del próximo mes. ¿Próximo mes? ¿Traslado permanente? No debe haber una explicación. Tartamudeó Sofía, aunque su voz sonaba quebrada hasta para ella misma. Sofía. Mariana puso una mano sobre su hombro. El artículo tiene fecha de hoy. Esto no es algo que se decide de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Mientras la besaba, mientras le prometía segundas oportunidades, ¿ya estaba negociando su escape? La puerta del café se abrió con violencia, y Sebastián entró como un huracán. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada, y en sus ojos había una desesperación que ella nunca había visto. Sophie, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Su voz salió más calmada de lo que se sentía. ¿Explicar que mientras me hablabas de segundas oportunidades ya tenías planeado irte otra vez? ¿No es así? ¿No? Sofía alzó el teléfono, mostrándole el artículo. Porque esto dice otra cosa. Sebastián palideció al ver la pantalla. Ese artículo está sacado de contexto. ¿Contexto? La ira comenzó a hervir en su pecho. ¿Qué contexto puede haber para un contrato millonario con Goldman Sachs? Para un traslado permanente a Nueva York. Déjame explicarte. No. Sofía retrocedió creando distancia física entre ellos. No hay nada que explicar. Una vez más. Cuando las cosas se ponen reales, cuando tienes que elegir entre tu ambición y yo, eliges huir. ¿Cómo había sido tan tonta de creer que esta vez sería diferente? Mariana, que había presenciado todo en silencio, se acercó protectoramente a Sofía. Creo que es mejor que te vayas, Sebastián. No voy a irme hasta que Sofía me escuche. Ya te escuché, gritó Sofía, las lágrimas finalmente desbordándose. Te escuché decirme que me amabas. Te escuché prometer que no ibas a huir. Te escuché mentir exactamente igual que hace 5 años. No son mentiras. Entonces explícame por qué hay un artículo diciendo que te vas a Nueva York el próximo mes. Sebastián se pasó las manos por el cabello, desesperado. Porque la reunión era para rechazar el contrato. ¿Qué? El café se sumió en un silencio absoluto. Sofía parpadeó, confundida. ¿Qué dijiste? La reunión era para rechazar la oferta oficialmente. Goldman Sachs me ha estado persiguiendo durante 6 meses. Ayer finalmente accedí a reunirme con ellos solo para decirles que no estoy interesado. ¿Había escuchado bien? ¿La reunión era para rechazar la oferta? Pero el artículo dice... El artículo está basado en rumores y especulaciones. Sebastián se acercó lentamente con las manos extendidas. Algún periodista vio la reunión y asumió que había firmado. No se molestó en verificar los hechos. Mariana frunció el ceño, escéptica. ¿Y se supone que debemos creerte? No me creas a mí. Sebastián sacó su teléfono y marcó un número. Robert, soy Sebastián Herrera. Sí, necesito que confirmes algo con una persona. Puso el teléfono en altavoz. Una voz masculina con acento estadounidense llenó el café. Mr. Herrera, thank you for taking the time to meet with us yesterday. While we're disappointed with your decision to decline our offer, we respect your choice. Goldman Sachs will always have its doors open for someone of your caliber. La llamada terminó, y el silencio que siguió era ensordecedor. ¿Era real? ¿Realmente había rechazado la oferta? Sofía se sentó pesadamente en una silla, procesando la información. Durante 15 minutos había creído que la historia se repetía, que una vez más Sebastián elegía el éxito sobre ella. La adrenalina del dolor todavía corría por sus venas. ¿Por qué no me dijiste que tenías esa reunión? Preguntó finalmente. Porque no quería preocuparte.
porque sabía que ibas a pensar exactamente lo que pensaste. Y tenía razón en pensar eso, murmuró Sofía. Después de lo que pasó hace 5 años. Lo sé. Sebastián se arrodilló frente a su silla tomando sus manos. Lo sé, y debería haberte dicho. Pero quería que fuera una sorpresa. ¿Una sorpresa? Quería poder decirte oficialmente que había cerrado esa puerta para siempre, que no había nada en este mundo que pudiera alejarme de ti otra vez. ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo tan dramáticamente? Mariana, que había permanecido en silencio durante el intercambio, finalmente habló. Está bien, tal vez rechazaste la oferta. Pero eso no borra el hecho de que durante 5 minutos creímos que ibas a abandonarla otra vez. ¿Te das cuenta del pánico que le causaste? Sebastián miró a Sofía con expresión culpable. Tienes razón, debería haber sido transparente desde el principio. Sí, deberías. Sofía liberó sus manos de las de él. Sebastián, si vamos a intentar esto, tiene que haber comunicación total. Nada de sorpresas, nada de medias verdades. Tienes razón. ¿Qué más me estás ocultando? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Sebastián vaciló por un momento, y ese titubeo fue como una alarma para Sofía. ¿Qué más, Sebastián? Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más podía haber? ¿Cuántos secretos guardaba? Sebastián se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente nervioso. Cuando rechacé la oferta de Goldman Sachs, no fue solo porque quería quedarme contigo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado pensando en cambiar completamente de vida. Sofía y Mariana intercambiaron miradas confundidas. ¿Cambiar cómo? He estado evaluando la posibilidad de vender mi empresa. ¿Vender su empresa? ¿La empresa por la que había sacrificado su relación 5 años atrás? ¿Estás loco? Mariana fue la primera en reaccionar. Esa empresa vale millones. Lo sé. Sebastián se detuvo frente a Sofía. Pero durante esta semana contigo me he dado cuenta de algo. Todo el dinero del mundo no vale nada si no tienes a la persona correcta con quien compartirlo. Sebastián. Sofía se levantó lentamente. No puedes tomar una decisión así por mí. No la estoy tomando por ti. La estoy tomando por mí. Por nosotros. ¿Y qué harías si vendes la empresa? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Sebastián. Pensaba que tal vez podríamos expandir Café Luna. Abrir una cadena de cafeterías. Combinar tu talento para el café con mi experiencia en negocios. Ser socios. En todo. ¿Socios? ¿Él quería trabajar con ella? La idea era tan inesperada, tan perfecta y aterradora al mismo tiempo, que Sofía se quedó sin palabras. ¿Hablas en serio? Preguntó finalmente. Completamente en serio. He estado trabajando en un plan de negocios toda la semana. Podríamos empezar con 3 ubicaciones: Roma Norte, Coyoacán y Polanco. Mantener el ambiente íntimo pero expandir el concepto. Mariana silbó impresionada. Eso suena increíble, pero solo si tú quieres. Sebastián tomó las manos de Sofía nuevamente. Solo si crees que podemos ser buenos socios de negocios además de lo que sea que estemos construyendo. ¿Era real esto? ¿Un futuro donde podrían estar juntos profesional y personalmente? Sofía cerró los ojos tratando de procesar todo. 1 hora atrás creía que él la había traicionado. Ahora estaba proponiendo fusionar sus vidas completamente. Necesito aire, anunció de repente. Necesito pensar. Salió del café hacia la pequeña terraza trasera, donde guardaba las cajas de suministros. El aire de la tarde la golpeó como una bofetada refrescante. ¿Cómo había pasado de querer nunca volver a verlo a considerar ser su socia de negocios en el espacio de 5 días? Sebastián la siguió después de unos minutos, respetando su necesidad de espacio inicial. ¿Estás bien? No lo sé, admitió Sofía. Es mucho, Sebastián. Es demasiado, muy rápido. Lo sé, y si es demasiado, podemos ir más despacio. ¿Cómo vamos más despacio?
Me estás pidiendo que reorganice toda mi vida. Te estoy pidiendo que la compartamos. ¿Había diferencia? Sofía se sentó en una de las cajas de cartón, y Sebastián se sentó en el suelo frente a ella, respetando su altura superior en ese momento. Tengo miedo, confesó finalmente. ¿De qué? De que esto sea demasiado perfecto. De que cuando me acostumbre a la idea de que podemos tenerlo todo, algo vaya a salir mal. ¿Cómo qué? Como que te des cuenta de que trabajar conmigo todos los días es agotador. Como que mezclar amor y negocios es una receta para el desastre. Como que extrañes tu vida de antes. ¿Era posible que dos personas pudieran ser compatibles en todos los aspectos de la vida? Sebastián se acercó más, hasta que estuvo entre sus rodillas. Sofía, mírame. Ella bajó la vista hacia él. He pasado 5 años extrañando mi vida de antes. Mi vida de antes eras tú. El café que preparabas en las madrugadas, las discusiones sobre libros que duraban horas, la manera en que fruncías el ceño cuando estabas concentrada. Esa era mi vida real. Todo lo demás ha sido solo existir. Las palabras la golpearon con una fuerza emocional que casi la dejó sin aliento. ¿Y si no funciona? ¿Y si arruinamos lo que estamos construyendo? Entonces lo arreglaremos, juntos. ¿Y si no podemos arreglarlo? Entonces, habremos intentado la versión más hermosa del fracaso posible. ¿Por qué tenía que decir cosas así? ¿Por qué tenía que hacer que soñar pareciera tan fácil? Sofía puso sus manos sobre las mejillas de él, sintiendo la barba incipiente bajo sus palmas. Dime la verdad. ¿Realmente quieres pasar todos los días trabajando conmigo? ¿Despertarte conmigo, trabajar conmigo, cenar conmigo? ¿No es demasiado juntos? Sofía. Él besó su palma suavemente. He estado 5 años insuficiente de ti. No creo que sea posible tener demasiado. Y en ese momento, sentada en una caja de cartón en la terraza trasera de su café, Sofía Morales tomó la decisión más arriesgada de su vida. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien, hagámoslo. Seamos socios. En los negocios y en la vida. La sonrisa que iluminó el rostro de Sebastián valía más que todos los contratos millonarios del mundo. ¿En serio? En serio. Pero con condiciones, las que quieras. Primera, transparencia total. Nada de sorpresas, nada de medias verdades. Hecho. Segunda, empezamos despacio. Una cafetería nueva, no 3. Hecho. Tercera, si esto no funciona, si nos damos cuenta de que éramos mejores separados, ¿prometes que no va a destruir lo que tenemos personalmente? Sebastián vaciló por un momento. Esa es más difícil de prometer. ¿Por qué? Porque si trabajo contigo todos los días y veo tu pasión, tu dedicación, tu genialidad, voy a enamorarme de ti aún más profundamente. Y si después tengo que separarme de ti profesionalmente, no sé si mi corazón va a sobrevivir a amarte solo a medias. ¿Cómo podía ser tan honesto sobre sus vulnerabilidades? Entonces tendremos que asegurarnos de que funcione, dijo Sofía finalmente. ¿Es una promesa? Es una promesa. Sebastián se levantó y la alzó de la caja, girándola en el aire como había hecho en Puebla. Pero esta vez, cuando la bajó, la besó con una intensidad que hablaba de futuros compartidos y sueños entrelazados. ¿Era así como se sentía apostar todo al amor? Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Hay una cosa más, dijo Sebastián con una sonrisa traviesa. ¿Qué? Para ser socia completa, vas a tener que dejarme enseñarte sobre estados financieros. Sofía se rió, la tensión de toda la tarde finalmente disolviéndose. Y tú vas a tener que aprender la diferencia entre un espresso y un americano. Creo que puedo manejar eso. Vamos a ver. Regresaron al interior del café, donde Mariana los esperaba con una expresión de curiosidad maternal. ¿Y bien? ¿Van a arruinar una amistad perfecta convirtiéndose en socios de negocios? Vamos a intentarlo, anunció Sofía, y por primera vez en días, se sintió completamente segura de su decisión. Dios mío.
Mariana se llevó las manos a la cabeza. Voy a tener que ser la dama de honor en una boda empresarial. ¿Boda? ¿Quién había hablado de boda? Sebastián y Sofía se miraron, y ambos se ruborizaron ligeramente. Vamos paso a paso, Mariana, dijo Sofía rápidamente. Claro, claro, paso a paso. Mariana sonrió maliciosamente. ¿Por cuánto tiempo más van a fingir que no están completamente locos el uno por el otro? ¿Era tan obvio? Antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, la puerta del café se abrió violentamente. Esta vez era Diego, seguido de una mujer mayor que Sofía reconoció inmediatamente, doña Carmen Herrera, la madre de Sebastián. ¿Ahora qué? ¿Se acabó esta ridiculez?, anunció doña Carmen, marching hacia el mostrador como un general en batalla. Sebastián, nos vamos. Ahora, mamá, ¿qué haces aquí? Vine porque tu padre me contó de tu último episodio de locura. ¿Vender la empresa? ¿Por ella?, señaló a Sofía con desdén. ¿Su padre le había contado? ¿Cuándo había hablado Sebastián con su padre? Diego se acercó protectoramente a Sofía. Aquí no van a venir a insultar a mi prima. No vine a insultar a nadie. Doña Carmen se irguió con toda su altura aristocrática. Vine a llevarme a mi hijo antes de que cometa el error más grande de su vida. El error más grande de mi vida fue irme hace 5 años, dijo Sebastián con voz tranquila pero firme. Sebastián, no, mamá, esta vez no vas a decidir por mí. ¿Esta vez? ¿Su madre había decidido por él antes? Una pieza del rompecabezas que faltaba comenzó a encajar en la mente de Sofía. La última visita a casa de sus padres, cuando Sebastián había regresado extraño y distante. «Fuiste tú», murmuró Sofía, mirando a doña Carmen. «No fue solo mi papá. Fuiste tú quien le dijo que no era suficiente para él». Doña Carmen la miró con sorpresa, como si no esperara ser confrontada directamente. «Yo solo quería lo mejor para mi hijo». «¿Y qué te hace pensar que yo no soy lo mejor para él?» «Porque eres una distracción. Porque desde que apareció en su vida hace años, perdió el enfoque. Porque ahora está dispuesto a tirar su futuro por la ventana por un capricho nostálgico». ¿Un capricho nostálgico? ¿Eso era lo que pensaba de su relación? Sebastián se interpuso entre su madre y Sofía. «Basta, no voy a permitir que insultes a la mujer que amo». ¿La mujer que amas? Doña Carmen se rió amargamente. ¿La misma que te hizo perder el norte hace 5 años? ¿La misma por la que casi perdiste la beca de Nueva York? ¿Beca? ¿Qué beca? Sofía miró a Sebastián con confusión. ¿De qué está hablando? Sebastián palideció, claramente no queriendo que esa información saliera a la luz. Sofi. ¿Qué beca, Sebastián? Doña Carmen, disfrutando claramente del momento de tensión, continuó. La beca completa para el MBA en Columbia. La misma que estuvo a punto de rechazar por quedarse contigo. Hasta que su padre y yo le hicimos ver la razón. ¿Había existido una beca? ¿Su decisión de irse no había sido solo por el trabajo? El café se sumió en un silencio denso. Todos los presentes parecían estar conteniendo la respiración. ¿Es cierto?, preguntó Sofía en voz baja. Sí, admitió Sebastián finalmente. Había una beca para estudiar el MBA en Columbia, pero yo no quería tomarla. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que me obligarías a tomarla. Sabía que pondrías mi futuro por encima de nosotros, igual que hicieron ellos. ¿Él había tenido razón? ¿Ella lo habría obligado a irse? La revelación cambió completamente la narrativa que Sofía había construido durante 5 años. No había sido solo ambición. Había sido una oportunidad académica única. Y él había estado dispuesto a rechazarla por ella. «Pero te fuiste de todas maneras», murmuró. «Porque me convencieron de que eras tú quien merecía algo mejor. Que si realmente te amaba, tenía que convertirme en alguien digno de ti». ¿Durante 5 años había estado enojada con él por la razón equivocada? Doña Carmen, aparentemente satisfecha con el caos que había causado, añadió,
Y ahora está a punto de cometer el mismo error otra vez. Sacrificar su futuro por un amor de juventud. No es un amor de juventud, dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Es el amor de su vida. Y el mío también. Se levantó y se acercó a doña Carmen mirándola directamente a los ojos. Señora Herrera, entiendo que quiera proteger a su hijo, pero él ya no necesita su protección. Es un hombre adulto, capaz de tomar sus propias decisiones. Decisiones como tirar millones por la ventana, decisiones como elegir la felicidad sobre el dinero. La felicidad no paga las cuentas. ¿Y de qué sirve pagar todas las cuentas si estás miserable? ¿Realmente estaba confrontando a la madre de Sebastián? Doña Carmen la evaluó con nueva atención, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Eres más fuerte de lo que pensaba. Tuve que serlo. Su hijo me enseñó que a veces tienes que luchar por lo que amas. Sebastián. Doña Carmen se volvió hacia su hijo. ¿Estás completamente seguro de esto? ¿De renunciar a todo por lo que has trabajado? No estoy renunciando a nada, mamá. Estoy construyendo algo nuevo. Algo mejor. ¿Y si no funciona? Entonces habré fallado intentando algo que me hace feliz, en lugar de tener éxito en algo que me hace miserable. Era posible que estuviera convenciendo a su familia. Doña Carmen suspiró profundamente, y por primera vez desde que había entrado, su expresión se suavizó. Está bien, si esta es tu decisión, es mi decisión. Entonces, miró a Sofía nuevamente. Supongo que tendré que conocerte mejor, oficialmente. Extendió su mano hacia Sofía en un gesto formal pero no hostil. Carmen Herrera, madre preocupada de Sebastián. Sofía estrechó su mano, sintiendo que había pasado algún tipo de prueba. Sofía Morales, la mujer que ama a su hijo. Eso ya lo había notado. Doña Carmen esbozó una pequeña sonrisa. La pregunta es si lo amas lo suficiente para soportar a su familia. ¿Era eso una aceptación o una advertencia? Diego, que había presenciado todo el intercambio en silencio, finalmente intervino. Bueno, esto ha sido muy emotivo y todo, pero alguien tiene que preguntar lo práctico. ¿Cuándo es la boda? Diego, Diego, gritó Sofía, completamente ruborizada. ¿Qué? Es una pregunta legítima. Si van a ser socios de negocios, eventualmente van a necesitar hacer las cosas oficiales. Sebastián y Sofía se miraron, ambos sonrojados pero sonriendo. Una cosa a la vez, Diego, dijo Sebastián. Primero tenemos que sobrevivir a ser socios, y después. Sebastián tomó la mano de Sofía. Después veremos si quiere soportarme para siempre oficialmente. ¿Era esa una propuesta velada? Sofía sintió que el corazón se le saltaba un latido. Es posible que pueda soportarte, respondió con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. ¿Solo posible? Está bien, probable. Probable. Definitivamente probable. ¿Era así como comenzaban los finales felices? ¿Con probabilidades? Mariana aplaudió dramáticamente. Por fin, pensé que iban a seguir bailando alrededor del tema hasta que fueran ancianos. Doña Carmen miró a su alrededor, tomando en cuenta por primera vez el café en sí. ¿Sabes qué? Este lugar tiene potencial, comentó inesperadamente. ¿Perdón? Sofía no estaba segura de haber escuchado bien. Dije que tiene potencial. Con la inversión correcta, podría ser algo realmente especial. ¿La madre de Sebastián estaba evaluando su café como inversión? Mamá. Sebastián sonaba precavido. ¿Qué? Si van a hacer esto, más vale que lo hagan bien. Y yo sé algo sobre negocios también. Sofía miró a Sebastián con pánico divertido. ¿Su nueva socia iba a ser su futura suegra también? Una cosa a la vez, murmuró Sebastián leyendo su expresión. Una cosa a la vez, acordó Sofía. Pero en el fondo, sabía que su vida nunca volvería a ser simple. Y por primera vez en 5 años, eso le parecía perfecto.
6 meses después, Café Luna, Roma Norte, abría sus puertas como la primera expansión oficial de lo que se había convertido en el proyecto conjunto más exitoso y romántico de la Ciudad de México. En una mesa del rincón, Sebastián revisaba las proyecciones financieras mientras Sofía perfeccionaba una nueva receta de café de temporada. Ocasionalmente, sus manos se rozaban al pasar documentos, y ambos sonreían como adolescentes con primer amor. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sebastián cerrando su laptop. Martes 15 de noviembre, respondió Sofía sin levantar la vista de su cafetera. Hace exactamente un año que aparecí aquí pidiendo un último café. Sofía levantó la vista, sonriendo. ¿Y cómo se siente haber conseguido mucho más que café? Se siente como haber encontrado el camino a casa, después de estar perdido durante 5 años. ¿Era posible que las segundas oportunidades fueran más dulces que los primeros amores? Sebastián se levantó y se acercó al mostrador, exactamente como había hecho un año atrás. ¿Un último café?, preguntó con la misma sonrisa traviesa. Contigo, nunca es el último, respondió Sofía, y se inclinó sobre el mostrador para besarlo. Afuera comenzó a llover, pero esta vez ninguno de los dos lo notó. La lluvia ya no era presagio de dolor, sino la banda sonora de su amor reconstruido, más fuerte que antes. ¿Quién habría pensado que un café cerrado a medianoche podía convertirse en el comienzo de una vida compartida? En algún lugar de la colonia Roma, entre el aroma del café recién hecho y las risas compartidas, Sebastián y Sofía habían demostrado que el amor verdadero no es aquel que nunca se rompe, sino aquel que tiene el valor de reconstruirse, pieza por pieza, beso por beso, café por café. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, porque a veces el amor es como el café perfecto, requiere tiempo, paciencia, la temperatura exacta y el valor de intentarlo una vez más cuando la primera taza se enfría. Y cuando finalmente lo logras, cada sorbo sabe a todas las mañanas que compartirás juntos. En la colonia Roma, hay un café donde todavía se pueden escuchar susurros de «un último café», convertidos en promesas de «para siempre». Porque el verdadero amor no siempre llega a tiempo, pero siempre llega en el momento perfecto para cambiar toda una vida. Y si alguna vez pasas por ahí cerca de medianoche, cuando la lluvia golpea suavemente los cristales y el aroma a café flota en el aire, tal vez puedas escuchar el eco de 2 corazones que aprendieron que las segundas oportunidades, cuando se construyen sobre la base del dolor superado, son las más hermosas de todas. 2 años después, la mañana del sábado más importante de sus vidas, Sofía despertó en su nuevo apartamento en la Roma Norte, el que compartía oficialmente con Sebastián desde hacía 6 meses. Los rayos de sol se filtraban por las cortinas blancas, creando patrones de luz dorada sobre las cajas de mudanza que aún no terminaban de desempacar. Hoy abrían su tercera cafetería. ¿Nerviosa?, preguntó Sebastián, apareciendo en la puerta con 2 tazas de café humeante y esa sonrisa que aún le provocaba mariposas en el estómago. Aterrorizada, admitió Sofía, aceptando su taza y inhalando el aroma familiar. ¿Y si no funciona? ¿Y si Coyoacán es muy diferente a Roma Norte? ¿Y si...? Sebastián se sentó a su lado en la cama y la silenció con un beso suave. ¿Y si funciona mejor de lo que esperamos? ¿Y si nos convertimos en la cadena de cafeterías más exitosa de la ciudad? ¿Y si dentro de 5 años estamos abriendo nuestra 10ª sucursal? ¿5 años? Era la primera vez que hablaban de planes tan a largo plazo. ¿En serio crees que vamos a seguir juntos en 5 años?, preguntó Sofía, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Sofía Morales. Sebastián dejó su taza en la mesa de noche y tomó sus manos. Espero que sigamos juntos dentro de 50 años. Espero estar preparándote café cuando tengamos canas y discutiendo sobre la temperatura perfecta del espresso, cuando seamos ancianos gruñones. ¿50 años? ¿Realmente podían prometerse tanto tiempo? Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó.
Era Mariana. Sofía. Enciende las noticias. Canal 5. Rápido. Con curiosidad, Sebastián encendió la televisión. En la pantalla apareció un reportero parado frente a Café Luna, Coyoacán, que abriría sus puertas en apenas unas horas. La cadena de cafeterías que ha revolucionado la cultura del café en la Ciudad de México. Lo que comenzó como un pequeño café en la Roma se ha convertido en un fenómeno empresarial, pero manteniendo siempre la calidez familiar que los caracteriza. «Estamos en las noticias», gritó Sofía, saltando de la cama. «Estamos en las noticias», repitió Sebastián, pero su voz sonaba extraña. Sofía se volvió hacia él y notó que estaba pálido. «¿Qué pasa? ¿No estás feliz?» «Estoy feliz», dijo él lentamente, «pero también estoy aterrorizado». «¿Por qué?» «Porque hace 2 años éramos solo tú y yo en un café pequeño. Ahora somos una empresa en expansión, con empleados que dependen de nosotros, con expectativas del público, con responsabilidades que nunca imaginamos». ¿Se estaba arrepintiendo? ¿El éxito los estaba separando en lugar de unirlos? Sofía apagó la televisión y se sentó frente a él. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haber apostado todo a esto, a nosotros. Sebastián la miró como si la pregunta lo hubiera ofendido. Jamás. Ni por un segundo. Entonces, ¿qué te preocupa? Me preocupa que el éxito nos cambie. Me preocupa que nos volvamos tan ocupados administrando el imperio que construimos, que olvidemos por qué lo construimos. ¿Era posible que el éxito fuera tan peligroso como el fracaso para una relación? Sofía tomó el rostro de Sebastián entre sus manos. ¿Sabes por qué me enamoré de ti la primera vez? ¿Por mi irresistible encanto? Bromeó, aunque sus ojos seguían serios. Porque cuando estábamos juntos, el mundo se volvía más pequeño y más grande al mismo tiempo. Más pequeño porque solo existíamos nosotros, y más grande porque sentía que podíamos conquistarlo juntos. ¿Y ahora? Ahora siento exactamente lo mismo. No importa si tenemos una cafetería o 50. No importa si aparecemos en televisión o si nadie nos conoce. Lo único que importa es que cuando llego a casa, tú estás ahí. Y cuando tú llegas a casa, yo estoy aquí. ¿Era así como se construían los amores duraderos? ¿Con la certeza de que el hogar no era un lugar, sino una persona? Sebastián la besó con ternura infinita. Te amo, socia. Te amo, socio. ¿Lista para conquistar Coyoacán? Lista para conquistar el mundo contigo. Y mientras se preparaban para el día más importante de su carrera empresarial, ambos sabían que ya habían ganado el premio más valioso. Un amor que había sobrevivido al tiempo, al dolor, al miedo y al éxito. Un amor que se había vuelto más fuerte con cada obstáculo superado. ¿Quién habría pensado que la pregunta «un último café» se convertiría en el comienzo de toda una vida compartida? Esa noche, después de un día exitoso lleno de clientes, periodistas y felicitaciones, Sofía y Sebastián regresaron al café original de la Roma. Su café, el lugar donde todo había comenzado. Se sentaron en la misma mesa donde habían compartido tantas conversaciones, tantos planes, tantos besos robados entre clientes. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sebastián, reproduciendo la pregunta que había hecho un año atrás. «El día que abrimos nuestra tercera cafetería», respondió Sofía, siguiendo el juego. ¿También? Sebastián sonrió misteriosamente. Pero hay algo más. Antes de que Sofía pudiera preguntar qué, él se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El mundo se detuvo. «Mas Sofía Morales», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Hace 2 años apareciste en mi vida como una segunda oportunidad que no merecía. Me enseñaste que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es valiente. Me enseñaste que construir algo juntos es más hermoso que lograr cualquier cosa solo». ¿Estaba pasando realmente? Después de todo lo que habían vivido, ¿estaba proponiéndole matrimonio? Me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino la persona que eliges cada día.
Y yo te elijo a ti, Sophie. Cada día, en cada decisión, en cada café que preparamos juntos, en cada sueño que construimos. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero perfecto, con un diamante que capturaba la luz dorada del café. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi socia no solo en los negocios, sino en todo? ¿Quieres que sigamos preparando café juntos hasta que seamos viejitos y nuestros nietos se cansen de escuchar la historia de cómo nos reencontramos? ¿Nietos? ¿Estaba planeando toda una vida con ella? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran de pura felicidad. ¿Es esa tu manera de preguntarme si quiero un último café contigo? Es mi manera de preguntarte si quieres todos los cafés de tu vida conmigo. Sí, susurró Sofía. Sí a todos los cafés, sí a todos los días, sí a ser viejitos gruñones juntos, sí a ti para siempre. Sebastián deslizó el anillo en su dedo, y cuando se levantó para besarla, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Era posible que un corazón pudiera contener tanta felicidad sin explotar? Te amo, futura señora Herrera, murmuró contra sus labios. Hoy te amo, futuro esposo mío. Y mientras se besaban en el mismo café donde habían aprendido a amarse otra vez, donde habían construido sueños y los habían visto hacerse realidad, donde habían demostrado que las segundas oportunidades pueden ser aún más hermosas que los primeros amores, supieron que esta era solo la primera página de la historia que escribirían juntos. Porque a veces, cuando el amor verdadero llega por segunda vez, no viene a completar tu historia, viene a comenzar una completamente nueva.